Elara era apenas una muchacha con la panza grande y redonda a punto de tener un bebé cuando su propia madre, Lady Agatha, la vendió como si fuera un costal de maíz viejo. Todo pasó en un cuartucho oscuro y polvoriento detrás de un puesto de comercio, un lugar que apestaba a sudor, petróleo de lámpara y un silencio tan pesado que se sentía como si el aire estuviera a punto de romperse. Sus muñecas estaban rojas, ardían por las esposas de hierro que su madre le había puesto apenas una hora antes. Elara estaba sentada en el suelo de tierra, su barriga enorme haciéndole difícil moverse, con los ojos clavados en el piso porque levantar la mirada era como enfrentarse a una verdad que no quería ver. Estaba de 8 meses y a nadie le importaba si necesitaba un doctor. Un hombre de la frontera, Torvin, le habló con una voz baja y rasposa, como si las palabras fueran piedras chocando en un río seco. No estaba enojado ni amable, solo cansado, como si cargara un peso que no soltaba nunca. Necesita un esposo, no un doctor, dijo Lady Agatha de golpe, con los labios resecos y las botas llenas de lodo del camino. Apenas miró a Elara, sus ojos fijos en Torvin como si él fuera su última chance de hacer un trato. No busco esposa, dijo Torvin, su mirada perdida en la pared de madera como si viera sombras que nadie más notaba. Solo tranquilidad. El trato se cerró rápido, frío como un viento de invierno que corta la piel. 2 monedas de plata desgastadas de tanto pasar de mano en mano, una botella de aguardiente que olía a fuego y la promesa de medio venado para el otoño. Lady Agatha abrió las esposas como quien desata un costal de papas y empujó a Elara hacia la puerta. No me des problemas, gruñó con voz filosa como machete. Pagó más de lo que vales. Torvin no tocó a Elara, solo señaló con la cabeza hacia su caballo que sudaba después de un largo viaje bajo el sol ardiente. Elara subió despacio, sus ojos ardiendo como si tuviera arena dentro, la garganta cerrada de tanto aguantar el llanto. Cabalgaron kilómetros y kilómetros por senderos polvorientos, pasando mezquites retorcidos y sombras largas que parecían murmurar secretos de una tierra antigua. La casa de Torvin estaba en medio de la nada, sin vecinos ni cercas, solo tierra salvaje que se extendía hasta donde el cielo se encontraba con las montañas que se alzaban como dioses dormidos. Era una casita de adobe baja, con paredes lisas quemadas por el sol y un porche de madera que parecía no haber oído risas en años, solo el crujido del tiempo. Adentro, el aire estaba limpio, oliendo a salvia quemada y humo de leña, con una sola cobija tejida colgada sobre la chimenea, sus colores desvaídos pero sus dibujos finos, mostrando las manos de una mujer abrazando una cuna vacía, como si guardara un sueño que nunca se cumplió. Torvin señaló un cuarto pequeño junto al principal. Aquí te puedes quedar, dijo su voz tranquila pero firme. La cama es dura. Hay agua junto al fogón. No entro sin avisar primero. Elara no dijo nada, solo asintió, sus dedos rozando el cuchillito que había cosido dentro de su bota días atrás, cuando todavía creía que podía escapar. Esa noche, mientras los coyotes cantaban a las estrellas, Elara no podía dormir. Una mano estaba en su panza, sintiendo los movimientos suaves del bebé. La otra apretaba el cuchillo, lista por si oía pasos. Pero no había nada, solo el viento que golpeaba las ventanas de madera y el crujido suave de la casa asentándose en la tierra. A la medianoche, se levantó con cuidado, pisando despacito para no hacer ruido. El cuchillo era pequeño pero filoso, como una promesa de que no se dejaría atrapar otra vez. Caminó descalza hasta el porche, su corazón latiendo como tambor. Una lluvia ligera caía, fresca y susurrante, mojando el suelo seco. Vio a Torvin arrodillado bajo una lámpara de aceite que parpadeaba, remendando una cobija de montar con hilos gruesos. Sus manos eran firmes, aunque la lluvia le empapaba la camisa. No la vio. Habló bajito como si platicara con el aire. Ella siempre decía que este lugar necesitaba arreglo, no solo las paredes. Elara se quedó quieta, el cuchillo pesándole en la mano como una piedra. Él levantó la vista, la vio parada ahí con el pelo mojado pegado a la cara y solo dijo, no puedes dormir. Ella negó con la cabeza, la garganta demasiado apretada para hablar. Él asintió una vez, lento, y volvió a su trabajo como si no hubiera pasado nada. De vuelta en su cuarto, Elara escondió el cuchillo bajo la almohada. No era porque confiara en él, no todavía, sino porque algo en su voz se sentía menos como peligro y más como una herida vieja que todavía dolía. Elara no siempre tuvo miedo de las sombras. Cuando era niña, corría libre por el asentamiento minero de Espina Rota donde creció, un lugar ruidoso y polvoriento al pie de unas montañas peladas que escupían polvo de hierro.
Las carretas traqueteaban por los caminos de tierra, cargadas de mineral y promesas vacías. Los hombres, con sus rostros tiznados, gritaban por más whisky, sus botas dejando huellas profundas en el lodo seco. El ara, con sus trenzas deshechas y los pies descalzos, jugaba entre los mezquites, persiguiendo lagartijas o haciendo coronas con ramas secas y flores marchitas. Su madre, Lady Agatha, no siempre fue una mujer dura, forjada por la desesperación. Hubo un tiempo en que le cantaba nanas a Elara, meciéndola en una hamaca hecha de cuerdas viejas bajo un mezquite, con el sol pintando rayas doradas en su carita. Duérmete, mi cielo, cantaba Agatha, su voz suave como el viento de la tarde, antes de que el brillo de sus ojos se apagara. Pero la veta de mineral se secó como se secan los ríos en verano, y con ella se fueron los días buenos y las pocas monedas. El hambre llegó primero, sigilosa, entrando por la puerta como un huésped que no se va. Luego vino el alcohol, una niebla que Agatha bebía para olvidar el hambre y la vergüenza, y después los hombres, rudos y exigentes, que pagaban por un trago y algo más que una conversación. Elara tenía 12 años cuando Agatha le puso un delantal que le quedaba grande y le dijo, con una mirada gélida, sirve las mesas, niña. Si no, no comemos. No hay lugar para bocas inútiles aquí. Elara obedeció, aunque los ojos hambrientos de los mineros la hacía sentir como si estuviera desnuda. Sus manos temblaban al llevar jarras de cerveza, el líquido salpicando sus dedos. Cada risa ronca, cada mano que rozaba su brazo le apretaba el pecho como si una piedra helada le cayera encima. A veces se escondía detrás del mostrador, fingiendo limpiar, solo para respirar sin que nadie la mirara. Pero Lady Agatha siempre la encontraba. No seas débil, Elara, le decía con los ojos duros como el hierro de las esposas que después usaría. Aquí no hay sitio para blandengues. A los 15, Elara dijo no por primera vez. Un minero con aliento a aguardiente rancio y manos como garras de buitre quiso más que una bebida. Elara empujó la jarra contra su pecho, derramando cerveza en su camisa, y corrió al corral de cerdos, escondiéndose entre el olor a estiércol y paja rancia. El frío de la noche le calaba los huesos, pero se sentía libre. Aunque fuera por unas horas, Lady Agatha la encontró al amanecer, con la cara dura como adobe seco. Tonta, le gritó, arrastrándola por el brazo hasta el cuartucho donde vivían, un espacio más parecido a una madriguera. La encerró 2 noches en el corral sin comida, solo con el frío y los gruñidos de los cerdos que parecían quejarse con ella. Cuando la sacó, Elara ya no dijo no. Aprendió a sonreír aunque le doliera la cara, a esquivar manos sin que se notara, a guardar su corazón en un lugar tan profundo que nadie pudiera encontrarlo. Un lugar donde el dolor no pudiera tocarla. Pero el corazón no se queda quieto, no puede. A los 18, conoció a Garrett, un joven con risa fácil y ojos que brillaban como el sol en un charco después de la lluvia. Trabajaba llevando carretas de leña al campamento y siempre tenía una broma para Elara, un chispazo de luz en su monótona existencia. Eres más bonita que un atardecer en las montañas, le decía. Y ella se sonrojaba, aunque no quería, aunque su corazón se aferrara a la desconfianza. Garrett le habló de un rancho que tendría algún día, con reses de cuernos largos y un huerto de manzanas que nunca se secarían, un paraíso lejos del polvo y la codicia. Elara le creyó, porque quería creer en algo más grande que la miseria y el whisky. Una noche, bajo un cielo estrellado que parecía un manto de diamantes, se dejó querer. Garrett le prometió llevarla lejos, a un lugar donde no habría mineros ni madres enojadas, solo ellos y el horizonte. Pero al amanecer, se fue. Dejó solo un papel arrugado con un adiós garabateado y un bebé creciendo en la panza de Elara, una promesa rota y una vida nueva. Ella lo guardó en su delantal, no porque lo quisiera, sino porque era lo único que le quedaba de él, la prueba silenciosa de un sueño fugaz. Elara huyó a Polvo del Norte, un pueblo polvoriento a unas horas del asentamiento minero. Consiguió trabajo limpiando sábanas en una pensión, fregando hasta que sus manos se arrugaban como pasas. El trabajo era pesado, ingrato, pero honesto. Cada moneda que ganaba la hacía sentir un poquito más libre, como si pudiera comprarse un pedazo de cielo, un aliento de esperanza. Pero Lady Agatha la encontró. Llegó una mañana con los ojos rojos de furia y la voz temblando de rabia contenida. Un bebé sin padre es una vergüenza, Elara, le dijo. No te voy a mantener. Ya me estorbas demasiado. Elara intentó explicar, de rogar,
pero Lady Agatha no escuchaba, su corazón se había endurecido como el mineral de la mina. Si no sirves para servir tragos, sirves para algo más, gruñó, y la arrastró al cuartucho detrás del puesto de comercio. Ahí, con las esposas apretándole las muñecas, Elara sintió que el mundo se le venía encima, aplastándola. ¿Te imaginas estar tan sola que hasta el viento te asusta? Elara no lloró ese día, guardó las lágrimas para después, para la oscuridad, cuando nadie la viera, porque sabía que las lágrimas no cambian nada, solo muestran debilidad. Torvin no siempre fue un hombre de pocas palabras, marcado por el silencio de la soledad. Hace años, cuando el sol parecía más brillante y el viento traía canciones en lugar de polvo, él reía fuerte, un sonido resonante como el eco de un tambor en una ceremonia de la tribu. Había nacido en un campamento de la gente de la montaña en un cañón donde el agua cantaba entre las rocas pulidas y los enebros crecían fuertes y centenarios. Su madre le enseñó a escuchar la tierra, a saber cuando el viento traía lluvia o cuando los lobos aullaban una advertencia de extraños. Su padre le enseñó a cazar, a seguir las huellas de un venado sin hacer ruido, a respetar cada vida que tomaba, cada alma que se sacrificaba. Pero lo que más amaba Torvin era escuchar las historias de su abuela, una anciana con ojos sabios que tejía palabras como si fueran hilos de una cobija mágica, contando cómo el coyote engañó al sol o cómo las estrellas guiaban a los perdidos en la noche más oscura. Cuando conoció a Lisandra, su esposa, Torvin sintió que el mundo era más grande y más pequeño a la vez, que su universo se expandía y se contraía para contenerla. Ella tenía ojos que parecían guardar el cielo entero y manos que podían tejer sueños en una cobija con una habilidad asombrosa. Se casaron bajo un roble ancestral, con la familia cantando canciones antiguas y el humo de la salvia subiendo al cielo, purificando el aire. Decidieron construir una casa de adobe en un lugar donde el cielo fuera abierto, lejos del campamento pero cerca de la tierra que conocían, una tierra de promesas. Lisandra soñaba con llenar la casa de niños, con risas que hicieran eco en las paredes de adobe y calentaran los fríos inviernos. Torvin le construyó una cuna tejida antes de que naciera su primer hijo, tallando cada detalle con amor, como si pudiera tallar también la esperanza. Pero la esperanza no siempre aguanta, a veces se desvanece como el humo. El primer bebé llegó en una noche de tormenta furiosa, pero no lloró, solo un silencio mortal. Torvin lo enterró en la loma detrás de la casa bajo una piedra lisa que marcó con un número, 1. Lisandra lloró hasta que no le quedaron lágrimas, pero no dejó de tejer, sus dedos moviéndose incansablemente. Habrá otro, decía, sus manos moviéndose rápido en la cobija, como si pudiera conjurar una nueva vida con cada hilo. El segundo vino y luego el tercero, y un cuarto, y un quinto, pero ninguno se quedó, ninguno abrió los ojos al mundo. Cada pérdida era como un cuchillo que cortaba más profundo, un desgarro en el alma. Torvin cavaba las tumbas en silencio, mientras Lisandra seguía tejiendo, como si los hilos pudieran coser su corazón roto y herido. Para el séptimo, ella ya no cantaba, su voz se había secado. Sus manos temblaban y sus ojos miraban lejos, perdidos, como si buscaran algo que nunca encontraría en este mundo. Una noche, se acostó y no despertó, su espíritu cansado encontró la paz. Torvin la enterró junto a las 7 piedras, bajo un enebro que nunca floreció, un símbolo de su amor trágico. Después de eso, el silencio se volvió su compañero más fiel, más constante que cualquier ser humano. Los vecinos, de la montaña y del pueblo, empezaron a murmurar. Es un hombre roto, decían con compasión mezclada con temor. Vive con fantasmas. Él los dejaba hablar porque las palabras no traen de vuelta a los que se van, a los que la tierra reclama. Torvin se quedó en la casa porque no sabía a dónde más ir, su vida anclada a ese lugar de dolor y recuerdos. Cuidaba sus gallinas, arreglaba el corral, cazaba conejos al amanecer, con una rutina mecánica. Pero cada noche, sentado junto al fuego, miraba la cobija tejida de Lisandra y el silencio le pesaba como una piedra en el pecho, una carga insoportable. Cuando oyó del trato en el puesto de comercio, de una muchacha vendida por su madre, algo dentro de él se movió, una chispa de algo que creía perdido. No sabía por qué pagó las monedas y el aguardiente. Tal vez porque vio en Elara el mismo cansancio que él cargaba, la misma mirada de dolor oculto, o tal vez porque pensó que un poco de vida en la casa podría ahuyentar a los fantasmas que lo asediaban. Pero cuando la llevó a su casa, no esperaba que ella le enseñaría a escuchar el viento otra vez, a sentir el pulso de la vida. Las mañanas en la casa de Torvin empezaban con el canto de un gallo madrugador y el olor a pan de maíz recién horneado.
El ara se despertaba con el sol entrando por la ventana, pintando rayas doradas en la colcha tejida que cubría su cama. La colcha era demasiado fina para una casa tan sencilla, con hilos que parecían contar historias de alguien que había amado mucho. El ara se levantaba despacio, su panza pesada como un costal de harina, y encontraba una bandeja de madera fuera de su cuarto. Siempre había algo. Un pedazo de pan de maíz todavía tibio envuelto en un trapo limpio, o una taza de té de manzanilla que olía a campo después de la lluvia. Torvin no estaba en la casa, pero desde la ventana el ara lo veía en el corral, dando de comer a las gallinas con movimientos lentos, como si cada grano fuera un rezo, una ofrenda silenciosa. Ella se sentaba en el porche, el pan crujiendo entre sus dientes, el sabor dulce y terroso llenándole la boca. Era lo primero en días que no le había dado miedo, algo puro, sin sombras. ¿Alguna vez has probado algo tan sencillo que te hace sentir que todo va a estar bien, que hay esperanza? Un día, el ara decidió ayudar, aunque Torvin no se lo pidió. Él estaba arreglando un palo suelto en el corral, sus manos moviéndose con la precisión de alguien que ha hecho lo mismo 1000 veces, con una destreza casi inconsciente. El ara se acercó, sosteniendo un martillo que encontró en un banco, sus manos aún algo torpes, pero su voluntad firme. ¿Necesitas esto?, preguntó, su voz tímida, como si temiera romper el silencio que llenaba la casa, un silencio que antes la asfixiaba. Él levantó la vista, sorprendido, pero asintió con un leve movimiento de cabeza. «Pásame esos clavos», dijo, señalando una lata oxidada en el suelo. El ara los recogió, sintiendo el metal frío en sus dedos, y se los dio uno por uno, con una delicadeza que no creía poseer. No hablaron mucho, pero el sonido rítmico del martillo contra la madera era como un latido compartido, un ritmo que hacía el aire menos pesado, más habitable. «¿Siempre has vivido aquí?», preguntó el ara, limpiándose el sudor de la frente con la manga, su curiosidad venciendo su timidez. Torvin dudó, como si la pregunta fuera una puerta que no abría a menudo, una herida que no se tocaba. «Desde que me casé», dijo al fin, su voz áspera. Lisandra quería un lugar donde el cielo fuera grande, donde pudiera sentir la inmensidad. El ara miró alrededor, el horizonte abierto, las montañas lejanas como guardianes callados, inmutables. «Lo es», dijo, y por primera vez, sintió que no estaba tan sola, que quizás este era un lugar donde las raíces podían crecer. Esa noche, el ara cocinó frijoles con epazote, el olor subiendo como un recuerdo lejano de cuando su madre aún cocinaba para ella, antes de que el whisky se convirtiera en su alimento y el desprecio en su mirada. Torvin entró con un conejo que había cazado, ya limpio, y lo puso junto al fogón sin decir nada, una ofrenda silenciosa. Comieron en la mesa de madera. El silencio entre ellos ya no era tan pesado como antes, se había vuelto más cómodo, más lleno de entendimiento mutuo. El ara señaló la cobija tejida en la pared, con sus hilos desvaídos pero llenos de historias, de sueños y tristezas. «Es bonita», dijo ella, su voz suave. «La hizo Lisandra». Torvin asintió, sus ojos suavizándose como si viera algo más allá de la pared, un fantasma querido. Le gustaba tejer. Decía que cada hilo era una historia, un pedazo de alma. El ara sonrió, imaginando esas historias que el tiempo había borrado. «¿Me cuentas una?», preguntó, medio en broma, medio en serio, como si fuera una niña pidiéndole un cuento a su abuelo. Él la miró como si no supiera si hablaba en serio, pero luego dijo: «Una vez, un coyote quiso robarle la luz a la luna. Pero la luna era más lista». El ara rió, sorprendida por la ligereza de su tono, por la chispa en sus ojos. «¿Y qué pasó?». Él se encogió de hombros, con una chispa juguetona en los ojos. «El coyote sigue corriendo, buscando luz». Ella rió otra vez, y por un momento la casa se sintió menos como un refugio temporal y más como un hogar, un lugar donde el alma podía descansar. Los días se volvieron semanas y el ara empezó a salir más con Torvin, a compartir su existencia. Lo ayudaba a apilar leña, a recoger hierbas silvestres para el té, a parchar las paredes de adobe, cuando el viento traía grietas, con una dedicación que no le era propia antes. Su panza crecía, haciéndola caminar torpe, pero se movía con propósito, como si cada paso fuera una manera de decir «estoy aquí, soy útil». Algunas tardes se sentaban en el porche, viendo el sol pintar el cielo de naranja y rosa, una paleta de colores que nunca antes había notado. El ara hablaba de cosas pequeñas. El olor de la lluvia en la tierra seca, el canto de un pájaro que no conocía, los sueños que empezaba a tener de un futuro.
Torvin escuchaba, a veces respondiendo con una palabra o dos, un gesto, una mirada. Ese pájaro es un sinsonte, dijo una vez. Canta como si tuviera 100 voces, cada una melodía diferente. El ara sonrió, repitiendo la palabra sinsonte, saboreándola. Le gustaba cómo sonaba, como si pudiera guardarla en el corazón, una pequeña joya. Una tarde, mientras el ara pelaba nopales en la cocina, el sonido de botas pesadas en el porche la hizo alzar la vista, una sombra de miedo cruzó su rostro. Una mujer estaba parada en la puerta, con botas llenas de lodo y un sombrero negro bien amarrado, sus ojos duros como piedras. Era Serafina, una de las mujeres más respetadas del pueblo, pero también la más cruel. Dijo que venía por huevos, pero sus ojos se clavaron en la panza de el ara, duros y filosos como espinas de cactus. Apenas crecida y ya inflada como melón maduro, se burló con una sonrisa torcida, un fruto sin raíz, ¿verdad? ¿Qué es esto, Torvin? ¿Tu nueva mascota, o tu nueva vergüenza? El ara sintió un calor subirle a la cara, la humillación quemándole, su mano temblando hacia el cuchillo en su bolsillo, un reflejo de su antigua vida. Pero Torvin se quedó tranquilo, impasible, como si las palabras de Serafina fueran solo viento sin importancia. Huevos, llévatelos, dijo, dándole una canasta pequeña y cerrando la puerta. No con un portazo, sino con un clic suave que resonó en el silencio, un acto de deliberada calma. No explicó nada, ni defendió a el ara con palabras, solo volvió a tallar un pedazo de cedro en el porche, como si nada hubiera pasado, pero su mandíbula estaba tensa. El ara se quedó parada en la cocina, los nopales olvidados en la mesa, el cuchillo todavía en su mano. Quería que Torvin dijera algo, que le asegurara que no era lo que Serafina decía, que no era una carga ni una vergüenza. Pero él no dijo nada. Esa noche, sentada en la cama, el ara susurró a la cobija tejida en la pared, como si fuera la mujer que la había hecho. Le tiene más miedo a las palabras de ellos que a las mías. Y se dio cuenta de que Torvin no la había acogido para salvarla. La había llevado ahí porque él mismo creía que no valía nada, que su casa estaba llena de fantasmas y que él no merecía más que silencio. El ara no se rindió fácil, no en esta nueva vida. Aunque la casa de Torvin era más amable que el campamento minero, seguía sintiendo que estaba atrapada por su pasado, por la sombra de su inutilidad. Cada noche, cuando el silencio llenaba la casa, planeaba escapar. Guardaba pedazos de pan en un trapo, escondía monedas que encontraba en la pensión de polvo del norte, dibujaba mapas en su cabeza de los caminos que llevaban al norte, donde decían que había pueblos con trabajo para mujeres solas, sin ataduras. Una tarde, mientras Torvin cazaba, el ara metió un vestido raído, un poco de maíz seco y una botella de agua en un costal. Se puso un rebozo viejo y salió por la puerta trasera, con el cuchillo en la bota y el corazón latiendo fuerte, una batería de tambores en su pecho. Caminó rápido, siguiendo un sendero que serpenteaba entre los mezquites, el polvo pegándose a sus zapatos y a su destino incierto. Pero el sol estaba alto y su panza la hacía ir más lento de lo que quería. Cada paso le dolía, no solo por el peso, sino por la duda, la eterna pregunta. ¿A dónde iría? ¿Quién la ayudaría con un bebé a punto de nacer, una carga en sí misma? Se sentó bajo un enebro, el olor fuerte de las agujas calmándola un poco, una pequeña tregua. Cerró los ojos y escuchó el viento que parecía susurrar quédate, un eco en su mente. Cuando abrió los ojos, Torvin estaba ahí, a unos metros, con su caballo al lado. No dijo nada, solo la miró, sus ojos oscuros como el cielo antes de llover, pero sin juicio. El ara apretó el costal contra su pecho, esperando un regaño, un reproche, pero él solo señaló la casa. Se ve tormenta, dijo, su voz tranquila como una piedra en un río. Mejor regresamos. El ara asintió, las piernas temblándole, y caminó con él de vuelta. No hablaron del costal ni del cuchillo, la conversación no era necesaria. Esa noche, Torvin dejó una manta extra en su cuarto sin decir nada. El ara la envolvió alrededor de sus hombros, sintiendo el calor como un abrazo que no esperaba, una calidez inesperada. No volvió a intentar escapar, no porque no quisiera, sino porque empezó a sentir que tal vez, solo tal vez, ese lugar podía ser algo más que una jaula, podía ser un refugio. Un día, mientras el ara amasaba tortillas en la cocina, un jinete apareció en el horizonte, levantando polvo con su caballo. Torvin, que estaba cortando leña, dejó el hacha y entrecerró los ojos. Es mi hermano, Cian, dijo su voz tensa como cuerda de arco, un presagio.
El Ara limpió sus manos en el delantal, sintiendo un nudo en el estómago, un presentimiento de problemas. No sabía que Torvin tenía familia, que había más dolor en su historia. Xian desmontó, su rostro curtido por el sol con trenzas largas y una mirada que cortaba como cuchillo, implacable. ¿Qué es esto?, dijo, señalando a Elara sin saludarla, su voz llena de desprecio. La gente habla, Torvin. Dicen que compraste a una muchacha como si fuera ganado, una vergüenza para el clan. Elara se puso rígida, sus dedos apretando el borde de la mesa, la misma humillación volviendo. Torvin no se inmutó. No es tu asunto, Xian, respondió tranquilo pero firme, su voz una roca. Xian frunció el ceño, sus ojos acusadores. Eres un hombre de la montaña, no necesitas a una extraña en tu casa que no puede darte hijos. Vuelve con nosotros al campamento, aquí solo hay fantasmas y deshonra. Elara sintió el calor subirle a las mejillas, la sangre hirviendo, pero no dijo nada. Torvin señaló el corral donde los enebros, pequeños pero tercos, se aferraban a la vida. Ella no es una extraña, y este lugar no está muerto. No más. Xian negó con la cabeza, montó su caballo y se fue sin despedirse, dejando un rastro de polvo y resentimiento. Esa noche Torvin no habló mucho, solo talló un caballito de madera con más fuerza de lo normal, las astillas cayendo como nieve, un escape para su furia. Elara, sentada junto al fuego, se atrevió a preguntar, ¿por qué está enojado contigo? Él suspiró, el sonido pesado como un costal de maíz. Perdimos mucho, no solo a Lisandra y a mis hijos. La familia, la tierra, la forma en que vivíamos. Él piensa que me rendí, que dejé que el dolor me consumiera. Elara tocó la cobija en su regazo, los hilos suaves bajo sus dedos, reconociendo el patrón de dolor. No te rendiste, Torvin, dijo, su voz más fuerte de lo que creyó. Estás aquí plantando enebros. Estás aquí defendiendo lo tuyo. Él la miró, sus ojos brillando con algo nuevo, como una chispa en la oscuridad más profunda. Tal vez, dijo, una semilla de esperanza. Semanas después, Xian regresó, esta vez con una bolsa de semillas de maíz y una manta tejida, un gesto de reconciliación. No dijo mucho, su orgullo aún se interponía, pero ayudó a Torvin a reforzar el corral, sus manos trabajando en silencio, un lenguaje de hermanos. Elara los observó desde el porche, con Aurora en brazos, sus manitas gorditas agarrando un mechón de su pelo, ajena a las tensiones del mundo. Cuando Xian vio a la bebé, sus ojos se suavizaron, como si el hielo dentro de él se derritiera un poco, revelando una humanidad oculta. Es fuerte, dijo, casi a regañadientes, una rara concesión. Elara sonrió, el corazón ligero como el nombre de su hija. Xian no respondió, pero antes de irse dejó la manta junto a la cuna. Para la niña, murmuró, su voz casi inaudible, y se fue con el sol poniente pintándole la espalda, un gigante silente. Torvin lo vio partir y por primera vez Elara vio una chispa de paz en su rostro, como si un pedazo de su corazón hubiera encontrado el camino de regreso a casa. No todo era calma en la casa de adobe, la vida en la frontera era una sucesión de desafíos. Una mañana, mientras Elara molía maíz en el metate, un grupo de jinetes apareció en el horizonte, levantando polvo con sus caballos, una nube de ominosa presencia. Eran colonos, hombres con sombreros anchos y rifles al hombro, sus caras endurecidas por el sol y la codicia insaciable. Torvin salió al porche. Su cuchillo en el cinturón, su postura recta como un enebro, inquebrantable. El líder, un hombre con barba desaliñada y ojos fríos como hielo, habló sin bajarse del caballo, su voz llena de falsa amabilidad. Esta tierra es buena, indio, dijo. Podríamos usarla, véndenosla, y no habrá problemas. Sabemos lo que te pasó con tu mujer y tus hijos. Elara, parada en la puerta, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Había oído historias de colonos que tomaban tierra sin preguntar, dejando solo cenizas y promesas rotas, sangre derramada. Torvin no se movió, una estatua de resistencia. Esta tierra no se vende, dijo, su voz calma pero afilada como el filo de una navaja. Aquí vivo. Aquí me quedo. Mis muertos me lo recuerdan. El líder soltó una risa seca, como el crujido de ramas secas bajo el pie. Piénsalo bien. Volveremos, y no seremos tan amables. Los jinetes se fueron, pero dejaron un peso en el aire, como si el polvo que levantaron llevara una amenaza silenciosa, una promesa de violencia. Esa noche Elara no durmió.
Sentada en la cama con el cuchillo en la mano, pensó en los mineros, en su madre, en los hombres que siempre querían más de lo que daban, que solo veían lo que podían tomar. No los dejaré tomar esto, susurró al cuarto vacío, una promesa a sí misma y a su nueva familia. Torvin, desde el otro lado de la casa, parecía escuchar sus pensamientos, la conexión entre ellos creciendo en el silencio. Al día siguiente, reforzó el corral con más postes, como si pudiera construir un muro infranqueable contra el mundo exterior. Elara decidió ayudar. No sabía mucho de peleas con rifles, pero sabía de supervivencia, de aferrarse a la vida. Junto a Torvin recogió piedras grandes y las apiló cerca de la casa, un escondite por si las cosas se ponían feas, un fortín improvisado. Él la miró sorprendido por su determinación, pero no dijo nada, solo asintió, como siempre, y juntos trabajaron bajo el sol abrasador, el sudor mezclándose con el polvo, un testimonio de su unión. ¿Crees que vendrán?, preguntó Elara, limpiándose la frente, el miedo aún presente. Torvin miró al horizonte donde el cielo se volvía gris, una premonición. Vendrán, Elara, pero no se llevarán nada. Esta vez no. Elara sintió un fuego nuevo en el pecho, no de miedo, sino de algo más fuerte, algo que se parecía a la determinación. Por primera vez, sintió que estaba defendiendo algo que valía la pena, algo suyo. Una noche, el cielo se puso morado como si tuviera un moretón, y el trueno retumbó como tambor de guerra, una sinfonía de la naturaleza. Elara estaba poniendo platos en la mesa cuando el olor a humo entró por la ventana, ácido y picante, una señal de alarma. Su bebé se movió inquieto en su panza, como si supiera que algo andaba mal, que el peligro se acercaba. Torvin entró de golpe con la cara seria, sus ojos buscando los de ella. «Hay un incendio», dijo, agarrando cobijas, con una urgencia que no le era propia. «En la loma, el viento lo trae para acá, viene rápido». Elara corrió a la puerta, mirando hacia los árboles. Las llamas parpadeaban en la ladera como estrellas enojadas cayendo a la tierra, devorando todo a su paso. «Hay que movernos», dijo Torvin, metiendo trapos en un balde de agua, su voz firme. «El refugio de piedra por el sendero norte. Ahí estaremos a salvo». «Vístete». Elara asintió, el corazón latiéndole como loco, pero cuando fue por su rebozo, un dolor fuerte le atravesó la espalda, haciéndola doblarse. Elara jadeó, agarrándose de la mesa, un grito ahogado. «Es hora», Torvin susurró. El bebé venía ahora, en medio del humo y el caos, un nacimiento en la adversidad. Él no dudó. Mojó 2 cobijas en el balde, envolvió una alrededor de Elara y la otra en sí mismo. Luego la levantó en brazos como si no pesara nada, sosteniendo su panza contra su pecho, con una fuerza insospechada. «Agárrate», dijo y abrió la puerta de una patada, enfrentando el infierno. Afuera el mundo era naranja, un lienzo de fuego. Cenizas caían como nieve y el viento gritaba, una voz furiosa que traía chispas que bailaban en el aire como demonios danzantes. El sendero al refugio de piedra pasaba por un cañón angosto, lleno de ramas secas y la maleza ardiendo, y las llamas estaban hambrientas, sedientas de vida. Torvin avanzó rápido, su respiración corta y entrecortada, las botas golpeando la tierra seca con cada zancada, una carrera contra el tiempo. Elara gritó cuando otro dolor la atravesó, sus uñas clavándose en su brazo, aferrándose a la única constante. «No puedo», sollozó, el humo quemándole la garganta, asfixiándola. «Sí puedes», dijo él con voz firme, una voz que era su ancla. «Respira, Elara, agárrate de mí». El fuego rugía detrás, una bestia, los árboles crepitando como si gritaran de agonía. El humo llenaba el cañón como una marea negra, cegando y ahogando. Elara escondió la cara en el pecho de Torvin, intentando bloquear el calor infernal, el miedo paralizante, el dolor insoportable. Cada paso la sacudía, cada aliento sabía a cenizas, a derrota. Justo cuando su vista empezaba a nublarse, llegaron al refugio, una casita de piedra metida en la ladera con paredes frías y gruesas, una promesa de seguridad. Torvin abrió la puerta de una patada, la puso en un piso cubierto de paja y encendió una lámpara de aceite. Afuera el fuego rugía, pero las paredes de piedra apagaban el sonido a un trueno lejano, un eco amortiguado. Elara gritó cuando otro dolor la dobló, su cuerpo temblando, la vida abriéndose paso. Agarró la mano de Torvin, sus uñas marcándole la piel. «Tengo miedo», susurró con lágrimas corriendo por su cara, sin vergüenza. «Yo también», dijo él, arrodillado a su lado, sus ojos llenos de una vulnerabilidad que nunca le había mostrado. «Pero no estás sola»,
Elara. No ahora. Las horas se mezclaron, el dolor viniendo como olas que no paraban, un tormento sin fin. Torvin le limpiaba la frente con un trapo húmedo, susurrando palabras suaves, palabras de aliento, sosteniendo su mano en cada grito, en cada contracción. Había visto la muerte llegar 7 veces en partos, la desilusión, la pérdida, pero esta vez luchaba contra ella con cada fibra de su ser. Luchaba por Elara, por el bebé, por algo que no podía nombrar, algo precioso que se le estaba dando. De repente hubo un silencio, un cese del dolor, y luego un grito final, crudo y fuerte, la liberación. Y entonces, sobre el rugido del viento y las ramas quemándose, llegó otro grito, agudo, nuevo, vivo. El llanto de un bebé llenó el refugio, una melodía de esperanza. Elara jadeó, su cuerpo temblando, lágrimas mezclándose con sudor, agotada pero victoriosa. Torvin envolvió el pequeño bulto rojo en un trapo limpio y se lo dio, sus manos temblorosas. «Es niña», susurró, su voz quebrándose, una emoción desbordante. Elara rió y lloró a la vez, abrazando a la bebé contra su pecho, una conexión instantánea. Aurora, dijo el nombre saliendo como una promesa, un nuevo amanecer. Pero entonces Torvin se desplomó, su aliento cortándose, su cuerpo cayendo contra la pared de piedra, exhausto, casi sin vida. Elara gritó. Su corazón deteniéndose. No, no, Torvin. Movió a Aurora a un brazo, arrastrándose hacia él, sus rodillas raspando el suelo. Puso la oreja en su pecho, un latido débil, lento, pero ahí. Quédate conmigo, suplicó, sacudiéndolo, sus lágrimas cayendo en la camisa de él, rogándole a la vida. Aurora lloró, un grito fuerte, enojado, como si llamara a la vida misma, demandando su presencia. Torvin jadeó, su pecho subiendo de golpe, sus ojos abriéndose despacio, volviendo de la oscuridad. Tiene pulmones, croó con una sonrisa débil que apenas se veía en la luz de la lámpara, una sonrisa de alivio. Elara rió, sollozando, tú también. Se quedaron juntos, 3 corazones latiendo en el refugio lleno de humo, unidos por un milagro que llevaba el nombre de Aurora, un milagro gestado en la adversidad. Un año después, la casa de adobe estaba viva, vibrante de energía. El corral estaba reconstruido, fuerte y derecho, con enredaderas verdes trepando por los postes como si quisieran abrazarlo en un gesto de gratitud. Una cuna tallada en cedro estaba junto a la ventana donde Aurora, ahora de 1 año, se paraba con pasitos tambaleantes, sus manitas gorditas agarrando todo lo que encontraba, explorando su mundo. Los enebros junto al corral habían echado raíz, no todos, pero suficientes, sus agujas verdes brillando bajo el sol como si dijeran, aquí estamos. Aquí florecemos. La risa llenaba la cocina, Elara removiendo un guisado de frijoles y carne, Aurora balbuceando mientras golpeaba una cuchara de madera como si fuera un tambor, un concierto infantil. Torvin estaba sentado en una silla, remendando una cobijita tejida con la misma paciencia con la que antes cosía sillas de montar, una transformación silenciosa. Los vecinos venían ahora, no muchos, pero lo suficientes para llenar la casa de calor y compañía. Traían pan de maíz, mermelada de tejocote o historias de los viejos tiempos, de vidas compartidas. Algunos dejaban notas garabateadas, disculpas por las cosas que habían dicho antes, por los juicios precipitados. Una, escrita con letra torcida de niño, decía, perdón por lo que dijo mi mamá. Elara las guardaba en una caja de madera, no porque las necesitara para su autoestima, sino porque le recordaban que las cosas podían cambiar, que el perdón era posible. El porche se volvió un lugar para compartir, para la comunidad. Por las tardes, cuando el sol se ponía y el cielo se pintaba de rosa y púrpura, Elara sacaba una jarra de té de Jamaica y tazas de lata. A veces una vecina, doña Alma, llegaba con un pastel de elote todavía tibio, sus ojos arrugados sonriendo mientras platicaba de sus nietos, de sus cosechas. Otras veces un niño del pueblo, Leo, se sentaba en los escalones escuchando embobado mientras Torvin contaba historias del coyote y la luna, historias que ahora compartía con una nueva luz. Elara no preguntaba por qué venían, solo pasaba las tazas y los dejaba volver, feliz de la compañía. Una mañana, Elara cargó a Aurora en la cadera, señalando los enebros que crecían junto al corral, testigos silenciosos de su vida. Ayer te dijo pa, ¿cómo? Le dijo a Torvin con una sonrisa grande, llena de orgullo. Antes que ma, te juro. Él soltó una risa, un sonido cálido que le llenaba el pecho a Elara de algo bueno, algo que nunca había escuchado de él. Es lista,
dijo, tocando la mejilla de Aurora, sus dedos callosos suaves contra su piel. Nuestra, añadió, su voz baja pero segura, como si estuviera sellando un pacto, una unión inquebrantable. Aurora gateaba por el patio, sus rizos rebotando con cada paso, una ramita de enebro en su manita como si fuera un tesoro, explorando el mundo con asombro. El ara miraba desde el porche, su mano descansando en su panza que empezaba a crecer otra vez con nueva vida, una promesa de futuro, de abundancia. Torvin estaba a su lado, su mano suave en su espalda, un gesto pequeño pero lleno de peso, de significado. La tierra que una vez estuvo quemada y seca ahora estaba verde, no perfecta, pero viva, resonando con el latido de su familia. Los colonos no volvieron, tal vez porque el fuego los asustó o tal vez porque vieron algo en los ojos de Torvin que les dijo que no ganarían, que esa tierra estaba defendida por algo más que rifles. El ara sonrió, viendo a Aurora perseguir una mariposa, sus risas llenando el aire como campanas de iglesia, una sinfonía de alegría. Algunas cosas se tienen que perder para que crezcan milagros, susurró. Hasta en las cenizas los enebros pueden florecer, Torvin. El primer cumpleaños de Aurora fue un día que el ara nunca olvidaría, un hito en su nueva vida. La mañana empezó tranquila, con el sol subiendo lento sobre las montañas, pintando el cielo de un azul suave, un comienzo prometedor. El ara se levantó temprano, amasando tortillas y preparando un guisado de venado con chile colorado, el olor llenando la casa como una invitación irresistible. Torvin trajo leña nueva y colgó tiras de tela de colores en el porche, algo que el ara no esperaba, un gesto de celebración. Para la niña, dijo un poco apenado, como si no estuviera seguro de haberlo hecho bien, de romper su habitual solemnidad. El ara rió, tocando las tiras que bailaban con el viento. Quedó bien bonito, Torvin, dijo y él sonrió. Una sonrisa chiquita, casi imperceptible, pero de verdad, nacida de la alegría. Los vecinos llegaron al mediodía, más de los que el ara esperaba, trayendo consigo risas y obsequios. Doña Alma trajo un pastel de elote todavía tibio con una vela que había hecho ella misma, un faro de luz. Leo vino con su mamá, trayendo un caballito de madera que él mismo había pintado, aunque la pintura estaba chueca, un regalo de puro corazón. Hasta Cian, el hermano de Torvin, apareció con una bolsa de semillas de girasol y una mirada menos dura que antes, un signo de su propio camino hacia la paz. Aurora estaba en el centro de todo, sentada en una manta en el patio, sus ojos grandes brillando mientras aplaudía con cada regalo. Una pequeña reina de la celebración. El ara cantó una canción que su madre le cantaba de niña, las mañanitas, y todos se unieron, sus voces mezclándose con el viento, creando una armonía de felicidad. Torvin no cantó, su voz era para otras cosas, pero miró a Aurora con una ternura que el ara no había visto antes, como si la niña fuera un pedazo de su corazón que había olvidado que tenía, que había revivido. Esa noche, después de que los vecinos se fueron y Aurora dormía en su cuna, el ara y Torvin se sentaron en el porche, el cielo lleno de estrellas como si celebraran también, cómplices de su felicidad. El ara sacó el libro de cuentos que leía a veces, pero en lugar de leer, lo cerró y dijo, gracias. Torvin la miró, sorprendido, sus ojos reflejando la luz de la lámpara. ¿Por qué, el ara? Preguntó, su voz un susurro en la noche. Por no dejarme sola, dijo el ara, encogiéndose de hombros, sintiendo un nudo en la garganta de gratitud. Él no respondió, solo asintió, pero su mano rozó la de ella en la banca, un gesto pequeño pero cargado de un peso inmenso, y eso fue suficiente. El ara miró los enebros que crecían fuertes contra el corral y pensó en todo lo que habían pasado, el miedo, el fuego, el llanto que los unió, la vida que crearon. Aurora va a ser fuerte, dijo, más para sí misma que para él, una profecía. Torvin asintió, su voz baja. Como tú, el ara. Tan fuerte como el desierto que da vida. El ara sonrió, y por primera vez en mucho tiempo el silencio no pesaba. Era como el espacio entre un latido y otro, un lugar donde podían crecer cosas nuevas, infinitas. Si esta historia tocó algo silencioso y verdadero en tu corazón, como floreció el jardín de El Ara donde nadie creía que pudiera hacerlo, entonces estás en el lugar correcto. En Historias del Viento Salvaje, no traemos solo romance, traemos resistencia, sacrificio, y ese amor que brota del polvo y permanece incluso en la sequía. Historias como la de El Ara y Torvin nos recuerdan que incluso las colinas más olvidadas pueden guardar las raíces más profundas, que el valor de una persona no está en lo que puede dar sino en lo que es. Si quieres más relatos sobre entrega,
fortaleza y esperanza ganada con esfuerzo. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún viaje al alma salvaje de la frontera americana, porque aquí, el amor nunca es fácil, pero siempre, siempre vale la pena. Te esperamos.